Uno. Hola, sean todos bienvenidos en esta oportunidad para estudiar la palabra de Dios una vez más. Es un gusto estar con ustedes, quienes nos ven en este momento. Y el día de hoy tenemos invitados especiales, como siempre. Tenemos con nosotros a Manuel Ospino, que va a estar a partir de ahora de manera permanente acá conduciendo este programa junto a este servidor. Es un privilegio, Manuel. Bienvenido una vez más y qué bueno que te quede con nosotros. Y Manuel, muchísimas gracias. ¿A quién tenemos de invitado hoy? Cuéntanos. Nuestro invitado es un grandísimo amigo, un de esos hermanos que la vida te regala y Dios te presenta en el camino. Es el pastor David Corro. Actualmente el pastor David Corro es pastor en el distrito experimental de Louisville, en Kentucky, los Estados Unidos. Y tuve la oportunidad de compartir la mitad de la carrera universitaria con él, así que somos como hermanos. Así que adelante, pastor, Dios te bendiga. Gracias por la invitación. Gracias, Manuel, por esa presentación tan especial. Es gratificante, emocionante estar aquí en esta conexión y esta transmisión contigo, Juan. Dios te bendiga. Y con mi amigo, mi hermano, así no lo pudo haber expresado mejor, Manuel. Hay un vínculo muy fuerte. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el don de la amistad. Y es un privilegio para este siervo de Dios compartir con Manuel, a quien admiro mucho y siempre aprendemos mucho de él. Y de verdad que estamos felices de compartir este repaso de lección para que sea un alimento espiritual poderoso para la hermandad de Cristo, el pueblo remanente, que esperamos que nuestro Jesucristo, la bienaventurada esperanza, se consuma muy pronto y él pueda venir pronto en gloria. Amén, amén, muy bien. Bueno, Manuel, ya que vas a estar acá, acompáñanos a orar, por favor, para abrir la palabra de Dios en este momento. Sí, oremos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nosotros nos elevamos ante tu trono de la gracia para hallar en ti oportuno socorro y auxilio para el estudio de tu santa palabra, Señor. Amén. Pedimos que el mismo Espíritu Santo que la inspiró pueda iluminar nuestras mentes, dirigir nuestros corazones y podamos ser transformados por medio de la consolación y contemplación de las Sagradas Escrituras. Amén. Úsanos como instrumentos tuyos, Señor, y bendice con Amén. tu palabra a quienes escuchan este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Gracias, Manuel, por esa oración. Muy bien, vamos a tener en esta oportunidad un conversatorio. Sí, Manuel y Pastor David, vamos a tener un conversatorio sobre los puntos más importantes que nos dejó esta lección. Por ello, sabemos que los que nos están viendo en este momento posiblemente tengan su lección abierta, tengan su Biblia abierta. Y la lección número 5, que corresponde para esta semana, lleva como título Solo la Biblia, o en otras palabras, sola escritura. ¿A qué se debe este título? ¿A qué nos viene a la mente, Manuel, pastor, cuando escuchamos este título, sola escritura? ¿A qué nos hace referencia? Yo creo que la lección de esta semana está muy interesante, trata temas esenciales para nosotros, para nosotros que creemos en la escritura como la única regla de fe y práctica. ¿Qué nos viene a la mente el título? Bueno, en primer lugar, el título Sola Escritura es una formulación latina que nos llega a través de la historia de la Reforma Protestante. Este fue el fundamento angular del inicio de la Reforma Protestante. Y lo que quiere decir es que en vez de aceptar la tradición y en vez de aceptar el magisterio eclesiástico como la fuente última de mediación, de explicación y entendimiento de la palabra de Dios, sola Escritura establece que la palabra es el único fundamento de la vida de fe y de la vida de la práctica, fundamento de creencia y fundamento de práctica, fundamento de doctrina y enseñanza y fundamento de vida. Y el individuo que se pone en las manos de Dios por medio del Espíritu Santo tiene acceso al conocimiento de Dios por medio de la palabra. Ya no depende de una mediación sacerdotal, no depende de la mediación de la tradición o del magisterio de la iglesia, puede tener acceso al conocimiento de Dios a través de la sola mediación de la palabra, guiado por el Espíritu Santo que se ofrece en el nuevo pacto a todos los creyentes. De eso se trata sola Escritura.
Muy bien, excelente. Voy a leer el versículo para memorizar y luego vamos a pasar a las siguientes temáticas para que el pastor David y Manuel puedan decirnos o aclararnos algunas dudas, comentarnos sobre este tema tan importante. Y el versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. De manera magistral, el apóstol dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el texto que tenemos para memorizar esta semana. Creo que resume de manera práctica lo que la palabra de Dios representó, no solamente para el pueblo protestante, sino para nosotros hoy, el pueblo remanente de Dios. Pastor David, ¿cómo la Biblia se puede convertir en una norma para nosotros? ¿Cómo es que la Biblia empieza a regir como una norma imperante a nuestras vidas? ¿Cómo ocurre ese proceso? Bueno, nosotros debemos tomar la decisión y quisiera retomar un poco lo que estaba diciendo Manuel. Al ver la historia de la Reforma Protestante, nosotros podemos darnos cuenta del poder que tuvo ese movimiento. Inclusive, la historia registra que cuando Martín Lutero estuvo ya aislado en el castillo de Warburg, hizo más efecto la reforma, los escritos, el mensaje o el fundamento de la sola escritura, de tener la Biblia como única norma de fe, única norma de práctica, único norte de vida, hizo más efecto el ministerio de Martín Lutero cuando él estaba ausente que cuando estaba presente. ¿Por qué? Porque el poder de la reforma no radicaba en el mensaje de un hombre, sino que el poder de la reforma estaba en el principio de que los hombres tenían que basarse solo en la escritura para ser librados de engaño, para ser librados de cualquier confusión. Y entonces, cuando ellos tomaron como base, cuando ellos fueron con humildad, cuando ellos tomaron la decisión, porque se requiere humildad, porque no voy yo a la Biblia a encontrar o a reafirmar mis preconceptos, no voy yo a la Biblia a saciar mi curiosidad de conocimiento. No, yo debo ir a la Biblia con el espíritu humilde de permitirle a Dios que me hable. Cuando yo tomo ese fundamento y cuando yo lo corroboro en la historia de la Reforma Protestante, me doy cuenta que tiene un poder impresionante, como lo dice el texto bíblico. Así que cuando yo me someto a la sola escritura y cuando yo acepto la Biblia como una revelación y una inspiración divina, un libro sin igual, entonces esa palabra se convierte en vida, transforma el conocimiento, transforma el espíritu, llega hasta los tuétanos, el líquido que hay en los huesos. Ahí es que la palabra cobra una vida impresionante cuando yo la acepto como única norma de fe y única norma de práctica y de vida. Excelente, excelente. Ahora, mira, Juan, alguien podría estarse preguntando en este momento, ¿pero por qué solo la Biblia? ¿Acaso no hay iglesia? ¿Acaso no hay un cuerpo magisterial que pueda interpretarla? ¿Acaso no está el Espíritu? ¿Por qué solo la Biblia? ¿Por qué limitarnos a la Biblia? ¿Y por qué hacer de la Biblia tanto? Mira, yo quiero responder por qué la primacía de la Escritura basado en el Evangelio de Juan. Mira, yo me di la tarea de hacer un resumen del Evangelio de Juan acerca de la importancia de la palabra para mostrar qué es la palabra. La palabra es lo que Jesús nos ha dejado para mediar su presencia, para encontrarlo, para tener comunión con Él y con el Padre. Mira lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Nota esto. Desde el principio el Evangelio de Juan nos dice que Jesús es Logos, Jesús es palabra. Existe como palabra y se encarna. Y lo que vemos es la palabra encarnada. El ideal de Dios que estaba escrito en la palabra ahora está encarnado para que lo veamos. Pero luego en el capítulo número 2, por ejemplo, la palabra es la que ilumina la mente de los discípulos para que puedan comprender el ministerio mesiánico de Jesús. Luego, por ejemplo, en el capítulo número 4, Jesús pronuncia su palabra y en la distancia el hijo del noble se sana en el mismo instante en que Jesús da la palabra. Luego, por ejemplo, Jesús sana en el capítulo 5 al paralítico dándole una orden con la palabra. Luego,
en el capítulo número 5, los que oyen la palabra pasan de muerte a vida. Luego en el capítulo número 6, Jesús dice, yo soy el pan y hay que comerlo. Pero ¿qué es lo que se va a comer? Jesús dice, la carne para nada aprovecha. Mis palabras, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. En el capítulo 7, entonces, los alguaciles dicen, nadie ha hablado como este hombre. Luego en el capítulo 8, en el capítulo 9, por ejemplo, el ciego de nacimiento se sana siguiendo al pie de la letra la palabra que Jesús le da. Luego en el capítulo número 10, las ovejas que están en el otro redil oirán la voz, la palabra. En el capítulo 11, los oídos muertos de Lázaro reciben la penetración de la palabra y la palabra lo despierta para que Lázaro pueda obedecer. Luego en el capítulo número 13, Jesús comienza a despedirse de ellos y les dice, ¿qué es lo que les queda? Juan 14, 23. El que guarda mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos en él morada. El que guarda la palabra de Jesús llega a ser un templo en el cual habita Cristo y su Padre celestial. En el capítulo 15, Jesús dice, si mi palabra permanece en vosotros, en otras palabras, si el que permanece en mí, yo en él. Y luego dice, si vosotros permanecéis en mí, yo en vosotros. Y luego dice, el que permanece en mí, todo lector esperaría leer y yo en vosotros. Pero en vez de decir yo en vosotros, Jesús dice, y mi palabra en vosotros. Luego en el capítulo 16, el Espíritu viene para hacernos recordar todo lo que todo lo que Cristo ha hablado, y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo, tomando todo lo que Jesús dijo y los hará recordar. Imagínate. Luego en el capítulo 17, la palabra es la que santifica. En el capítulo número 20, Tomás ve a Jesús y le dice, Señor, Dios mío. Y le dice, Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero ¿cómo creerán? Por la palabra de ellos. Juan capítulo 17. Así que la palabra es lo único que Jesús nos ha dejado para que tengamos comunión con él. Por eso la palabra es imperante. Por eso la palabra va en primer lugar. Muy bien, excelente, Manuel. Me parece que sin duda alguna resaltamos que la escritura es suficiente. La escritura Amén. es suficiente, obviamente apoyada con el Espíritu Santo para poder transformar nuestras vidas. Ahora, quiero leer un texto que nosotros encontramos, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esto está en el contexto de que la palabra de Dios es una unidad en sí misma. ¿Qué significa? Que es probable que haya una unidad entre sus libros y entre los tiempos que escribieron. Pastor David, hay personas que dicen, pero es que la Biblia es un libro tan antiguo. Moisés escribió hace mucho tiempo y Juan escribió también un tiempo bastante distante. ¿Cómo es posible, pastor, que nosotros tengamos libros distantes, autores diferentes, épocas distintas, con culturas diferentes, idiomas diferentes, y aún así nosotros podamos estar seguros de que la Biblia tiene una unidad que nos da esa seguridad? ¿Y para qué nos serviría, no? ¿Para qué nos serviría? La unidad de la Biblia es demasiado importante. Antes de eso, quisiera decir que cuando hablamos de sola escritura, estamos hablando de la preeminencia del texto. Es decir, no descartamos otras ciencias, por ejemplo, la arqueología, cómo interpretar la Biblia, no se descarta, porque alguien puede decir, no, pero es que si es solo la Biblia, es solo la Biblia. ¿Por qué tengo que utilizar la arqueología? No, porque todo lo que yo utilice, todo lo que se utilice, tomando el texto con su supremacía y su nivel, y él tiene la relevancia mayor, pero cualquier otra ciencia que gire alrededor del texto y me ayude a comprender el verdadero significado del mensaje, eso es sola escritura, porque de hecho es poder comprender, eso es clave. Ahora, la unidad de la palabra de Dios es importantísima. Por eso el texto que tú acabas de leer, una carta pastoral, Pablo le está dando consejo a Timoteo y él le dice, entre los consejos, tú tienes que retener la forma de la sana palabra. Y la carta a Tito, en el versículo 9, él le dice que son los consejos para un obispo, son los consejos para un buen anciano. Tú tienes que ser retenedor de la palabra fiel. Es decir, esto nos dice a nosotros lo importante que es entender y comprender el texto.
porque ahí radica el poder de la palabra. Porque si yo leo, pero no llego a su significado, no llego al mensaje intrínseco que Dios quiere transmitirme, entonces esa palabra no puede ser una espada de dos filos, no puede ser viva y eficaz porque yo no estoy llegando a la comprensión de lo que Dios quiere. Ahora, ¿por qué la unidad es tan importante? Cuando yo siempre utilizo una ilustración cada vez que comparto el estudio bíblico, la fe de Jesús con las personas, y yo le digo a las personas, mira, la Biblia fue escrita aproximadamente por 40 autores, en un periodo de distancia de 1600 años, en el continente europeo, continente africano, asiático, con un distanciamiento, tantas barreras que lo dividen, cultura, profesión, nivel académico. Entonces yo les doy esta ilustración. Yo le digo, supongamos que yo agarro a 3 personas de esta sala. A uno la mando para Italia, a uno lo mando para Cuba, a otro lo mando para Colombia. Y yo le digo a estas 3 personas, bueno, ahora escríbanme algo, escríbanme un mensaje, escríbanme un libro. Y entonces cuando yo me logro reunir con estos 3 personajes, sin duda alguna, cuando yo encuentre lo que cada uno escribió, no va a compaginar, no va a haber armonía, no va a ser consecuente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que yo mandé para Italia le gusta mucho el fútbol y él me va a hablar de fútbol, pero el que yo mandé para otro país, bueno, a él le gusta más la economía y me habla sobre estadística, pero eso es lo tremendo de la Biblia. En lugares distintos, épocas distintas, culturas distintas, pero cuando tú encuentras el mensaje, hay una armonía perfecta. ¿Cómo se explica eso? Porque sin duda alguna, así como el que dirige una orquesta y uno ve una sinfónica y una persona que se para ahí con la batuta y comienza, antes yo decía, oye, yo no le veo mucha ciencia al director de la orquesta, porque si ya los músicos tienen la partitura, que no, pero tiene mucho sentido, porque el director de la orquesta sabe cuándo un instrumento debe bajar, cuándo un instrumento debe subir. Entonces, cuando tú ves la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que había un maestro, que es el Espíritu Santo, y entonces ahí se produce la unidad. ¿Y por qué la unidad es tan importante? Mira, la unidad hace resaltar que la palabra de Dios es divina. O sea, el hecho de que desde Génesis a Apocalipsis haya una unidad tan perfecta, esto sin duda alguna solamente es una obra de Dios. Número 2, la unidad nos permite que la Biblia sea su propio intérprete, porque como hay una unidad perfecta, entonces lo que yo no entienda en Apocalipsis, yo puedo ir a los libros del Antiguo Testamento porque es una unidad. La unidad me permite que la Biblia pueda ser su propio intérprete. Y otro beneficio de la unidad es que la unidad permite ser consecuente, es decir, le da a la Biblia armonía. Así que yo creo que son muchos beneficios lo que produce entender que la Biblia es una unidad perfecta, y en esos consejos de Pablo, tanto para el pastor Timoteo como para el anciano, tú tienes que ser retenedor de la palabra fiel, tienes que comprenderla, y para eso tienes que entender la unidad que tiene la palabra de Dios. Excelente, excelente. ¿Sabes qué, Manuel y Pastor? Es importante nosotros entender cómo Jesucristo lo utilizó, cómo Jesús fue un hombre, el Hijo de Dios mismo, se dedicó a explicarle la Biblia a otras personas. Eso a mí me parece maravilloso. Yo espero un día estar en el reino de los cielos y decirle, Señor, explícame tú la Escritura, como lo hizo, por ejemplo, con aquellos hombres que iban camino hacia Emaús. Y hay un texto que me gustaría citar en este momento. Se llama, está en el capítulo 24, perdón, del Evangelio de Lucas, versículo 27, y dice así la Escritura: y comenzando desde Moisés, haciendo referencia al Pentateuco, a la ley, a la Torá de los judíos, y siguiendo por todos los profetas, que incluyen los profetas mayores y los menores, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. A mí eso me parece maravilloso, cómo el mismo Jesús se detiene a explicarnos la Biblia, y eso nos da un principio de cómo interpretar la Biblia, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Será que la Biblia necesariamente necesita otras fuentes externas, o ella misma puede ser su propio intérprete? Pastor Manuel, Pastor David, ¿qué nos pueden comentar sobre esto? Mira, ahora que tú haces esa pregunta, Juan, es muy importante ver lo que Jesús hace. De acuerdo al capítulo 24 de Lucas, Jesús comienza por la ley, luego va a los profetas y luego a los escritos, de acuerdo al versículo 44 en adelante. Ahora mira esto.
¿Qué significa esto? Significa entonces que Jesús pensó en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento como un cuerpo unido, un cuerpo que permite rastrear desde la ley, pasando por los profetas y llegando hasta los escritos, permite rastrear una unidad de doctrina, en este caso, una unidad de doctrina centrada en la figura del Mesías que estaba predicho en las Escrituras. Ahora, quiero hacerte mención de un texto maravilloso aquí, que va a funcionar, Juan, va a funcionar como un criterio o un mecanismo de autorregulación y autocorrección para desarrollos bíblicos posteriores. Y es el texto de Deuteronomio capítulo 18. Comenzado el capítulo, Moisés le dice al pueblo, mire, ustedes no van a consultar a los adivinos, no van a consultar a agoreros, no van a consultar muertos, nada de eso. A ustedes no se les permite hacer nada de eso. La pregunta es, ¿y entonces a qué iba a consultar el pueblo? Ahora Moisés le dice, a ustedes el Señor Dios les levantará profeta de entre vuestros hermanos como yo. Ahí está la clave, ahí está la clave. Dentro de la legislación mosaica, de manera inherente, se nos da un canon, una regla para medir el criterio de inspiración de desarrollos bíblicos posteriores. Cualquier persona que se levantase en medio del pueblo de Israel aseverando tener palabra de Dios debía ser juzgado por la figura de Moisés, por su teología, por sus escritos, para discernir si era un verdadero profeta de Dios o si no era un verdadero profeta. Y ojo, si se descubría que no era un verdadero profeta, había que darle muerte de manera inevitable. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba absolutamente preocupado en mantener la pureza y la unidad de doctrina desde Moisés hasta todos los profetas y los escritos. Allí tenemos algo que es maravilloso, Juan. Tenemos un canon inherente al texto bíblico. No es que el canon se le dio forma de manera externa, como si la Biblia nunca pensó en un canon y fue la iglesia la que determinó el canon y su unidad. No, señor. Hay una canonicidad interna que pertenece al texto mismo y que funciona como un criterio de autorregulación o autocorrección para evaluar cualquier aparición de profetas posteriores para que ellos hablaran siempre en armonía con Moisés, con lo que Dios le había revelado. Muy Juan, bien, excelente. Pastor. Quisiera dar un ejemplo de lo peligroso que es si yo no percibo la unidad de la escritura. Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos en el mundo evangélico hay una creencia muy popular acerca de la segunda venida de Cristo, que es el rapto secreto, una venida secreta de Cristo para arrebatar a los más fieles antes de los 7 últimos años que va a vivir este mundo, para que no pasen por la gran tribulación. Ahora, ¿por qué sucede eso? Tú sabes que eso está basado en el dispensacionalismo. John Nelson Darby, un abogado irlandés, creó esta doctrina. Después Cyrus Scofield, un ministro congregacionalista norteamericano, expande esta doctrina, que es simplemente tomar lo que a finales del siglo XVI este sacerdote jesuita Francisco Rivera crea una nueva interpretación de Apocalipsis para quitar el foco de la mirada de la iglesia y el sistema católico como el cumplimiento del anticristo, crea el futurismo y entonces simplemente dicen, no, desde Apocalipsis capítulo 4 en adelante, todo eso es en el futuro, no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, ¿qué hace el dispensacionalismo? El dispensacionalismo divide la Biblia en diferentes etapas, diferentes dispensaciones, que es donde la palabra que en el Nuevo Testamento nosotros entendemos que se refiere a la mayordomía, diferentes administraciones. Entonces ellos dicen, bueno, desde la creación a la caída hay una dispensación, o sea, Dios tuvo una manera de administrar. Desde la caída hasta Noé hubo otra administración. Entonces, al dividir la Biblia en diferentes etapas, ellos pueden decir, hoy en día estamos en una etapa que es bajo la gracia, pero antes había una etapa que era bajo la ley. Por eso es que hoy en día no está en vigencia el sábado y este tipo de doctrina. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta doctrina evangélica y cómo ha sembrado tanta confusión y tanto engaño? Porque no ven la unidad de la palabra de Dios, una unidad perfecta. El plan de Dios siempre ha sido la salvación por gracia.
Cuando tú vas a Génesis 3:15, tú te das cuenta que Dios salvó a la humanidad por gracia, el hombre está completamente perdido. Si Dios no interviene, no hay salvación. Cuando Dios hace un pacto con Noé, dice la palabra de Dios, la primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia, Noé capítulo 6, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y entonces, por gracia, Dios establece un pacto para salvar a la humanidad. Es decir, que tú no me puedes decir a mí que ahora estamos en una etapa de gracia y antes era la ley, porque la gracia de Dios está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, cuando yo no comprendo esa unidad perfecta de principio a fin, valga la redundancia, de la Escritura, puedo caer en el error tan común como este, de entonces llegar a conclusiones completamente erróneas por no entender la unidad de la palabra de Dios. Y mira, Juan, para cerrar este punto, es tan importante que la figura central de nuestra religión, la figura central de la historia, que es Jesucristo, él pensaba en la Escritura como la herramienta que le puede poner punto final y decisivo a toda controversia. En otras palabras, cuando venían a hacerle preguntas, cuando venían a tentarle, Jesucristo decía, ¿no habéis leído la ley? ¿Qué dice la ley? ¿No habéis leído las Escrituras? Erráis porque desconocéis las Escrituras. Entonces, Jesucristo comprendió que las Escrituras tienen un mensaje suficientemente claro, suficientemente unido, como para ser un cuerpo que haga diferencia entre lo errado y la verdad de Dios. Un cuerpo tan importante, fíjate, me despido con este ejemplo para que vayamos a cualquier otra sección. Mira esto, tan importante que cuando les da la señal a sus discípulos en Mateo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas 21, cuando les da la señal que ellos debían comprender para abandonar Jerusalén antes de que las tropas del Imperio Romano entraran y llevaran a cabo una masacre, Jesucristo dice así, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y ahora mira, el que lea, entienda. Ya va, un momento. ¿Quiere decir que cualquier individuo que lee puede entender? Exactamente. Cualquier individuo que lea la palabra puede leerla. Porque si no, entonces no podía ser una señal de vida o muerte. Porque Jesús estaría pensando en individuos que leyendo no iban a entender. Pero no, claro. Esa era la señal de vida o muerte porque Jesús pensaba que la Escritura se puede entender. Muy bien, excelente. Eso nos lleva a otro punto, porque en la actualidad nosotros creemos que hay una luz un tanto menor que la palabra de Dios. Y también hay muchas personas que han sido fundadoras de organizaciones, de iglesias, e incluso en la actualidad alguna denominación o religión podría tener la osadía de querer cambiar la palabra de Dios e incluso marcar una interpretación única, exclusiva. Pero hay una prueba que la Escritura nos presenta que es fidedigna para nosotros probar toda persona externa a la Escritura, que sea profeta o cualquier otro tipo de mensajero. En el caso del espíritu de profecía, que los adventistas del séptimo día defienden, es importante que nosotros veamos en qué está fundamentada. Y yo quiero leer Isaías capítulo 8, versículo 20, donde dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Algo interesante allí. Nos está dando como el principio, nos está dando como la norma para evaluar esta, esta interpretación sobre el don de la profecía, que específicamente se manifestó en la persona de Ellen White. ¿Cómo nosotros podemos comprobar a través de la Escritura los escritos de ellas o la Escritura lo comprobamos con sus escritos? ¿Cómo nosotros logramos ese equilibrio en entender realmente cuál es el papel del espíritu de profecía respecto a la palabra de Dios? ¿Qué nos puede decir, pastor? Mira, eso gira alrededor de lo más importante. Ahorita Manuel decía, el que lea entiende. Es decir, el propósito es comprender, el propósito es entender el mensaje.
Isaías 8:20, el contexto es que el profeta Isaías está hablando de la invasión de Asiria sobre Israel y todo lo que va a suceder, pero ellos practican la nigromancia, consultan a adivinos. No son adivinos, los adivinos no tienen que consultar a los espíritus, a los muertos, eso no existe. A la ley y al testimonio. Es una referencia a la palabra de Dios. ¿Al testimonio de qué? El testimonio de los profetas. Es una manera, recuerda que en el tiempo de Jesús, ya en el Nuevo Testamento, la referencia al Antiguo Testamento se había dividido en tres, pero lo que comúnmente se utilizaba era la Torá, la ley y los profetas. Estaban los salmos, que solamente ahí en Lucas es donde hace referencia, pero lo que más se utilizaba era la ley y los profetas. Aquí hace una referencia a la palabra de Dios. Todo tiene que someterse a la palabra de Dios. Y mira hacia dónde voy. Mira qué es lo que quiero decir con esto. Voy a leer Mateo 21:42. Jesús les preguntó, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es decir, está haciendo referencia al Salmo 118. ¿Y qué está diciendo? Hechos 4:11 lo aplica, la primera carta de Pedro lo aplica. Está haciendo referencia a Jesús. ¿Cuál fue el gran problema? ¿Qué pasa aquí con los labradores de la viña? ¿Por qué los labradores no están dando fruto? Porque ellos rechazaron el fundamento, la piedra de ángulo, la piedra de esquina, que es la base para que un edificio pueda ser levantado. Y esa base es Cristo. Si yo no entiendo eso, mi vida no puede cambiar. Si yo no entiendo que esta piedra angular que rechazaron los labradores, los constructores, que es lo que ya está, por eso es que la armonía es tan perfecta, que es lo que ya se escribió en el Salmo 118, si yo no entiendo que el fundamento de todo es Cristo, yo estoy completamente perdido. Yo tengo que entender eso. Entonces tú me puedes decir, pastor, pero no veo la conexión, estamos hablando ya del don profético. Claro que sí, porque el don profético entra en escena para eso. La cita que está allí en el folleto de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 535, es muy importante. ¿Qué pasa? No están familiarizados con las escrituras. Si hubieran estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de los testimonios sencillos y directos. Es decir, el don profético nos llega con el objeto de que nosotros podamos comprender la palabra de Dios, que por descuido, por tantas cosas, no hemos sido diligentes en su estudio, se hace necesario ahora que el don profético pueda entrar en escena, pero ¿para qué? No una verdad diferente, no una verdad nueva, sino simplemente porque el objeto de Dios es que la palabra pueda ser entendida. Cuando la palabra es comprendida es que ocurre el milagro y la transformación. Ahora, cuando yo someto el Elena G. de Guay a la ley del testimonio, me voy a dar cuenta que todo entra en la norma bíblica. La Biblia habla de que el don profético iba a estar vigente para el tiempo del fin. Efesios capítulo 4 habla de eso. La Biblia habla de que el pueblo remanente para el tiempo del fin tendría en su seno, se iba a manifestar el don profético. Así que el don profético simplemente es un cumplimiento de lo que la palabra y el testimonio ha dicho. Muy bien, excelente. Excelente. Yo quisiera concluir esta parte diciendo lo siguiente. El pastor mencionó el don profético que se manifestó en la persona de Ellen White como una herramienta hermenéutica para comprender mucho mejor el texto sagrado, la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón por la cual los hombres no comprendían las escrituras? Que Dios vio en su sabiduría la necesidad de enviar testimonios claros y directos que tenían que ver con las minucias de la vida. Mira la razón, aquí está. Dice ella, en el mismo lugar, en el segundo tomo de los testimonios, página 536, dice ella así: el orgullo, el amor propio, el egoísmo, el odio y los celos han oscurecido las facultades de percepción, y la verdad que os haría sabios para la salvación ha perdido su poder de atraer y controlar la mente. Entonces, la función del don profético es despertar a través de testimonios directos que tienen que ver con la manera en que llevamos la vida,
para darnos cuenta que había obstáculos en nuestros caminos, obstáculos en la manera práctica en la cual estábamos llevando la vida, para que a través del vencimiento de esos obstáculos nosotros podamos acercarnos y familiarizarnos con la palabra sagrada, con la Biblia, con la palabra de Dios, y así permitirle a esta y su poder controlar la mente y el corazón para edificarnos sobre la roca sólida que es Cristo Jesús. Muy bien, excelente. Bueno, ya el tiempo se nos ha terminado. Creo que ha sido una bendición poder estudiar este tema con el pastor Manuel, con el pastor David. Y bueno, queremos concluir e invitar a todos nuestros hermanos y amigos que estuvieron en sintonía con nosotros, que sin duda alguna la Biblia sigue siendo el centro porque ella nos muestra a Cristo. Queremos tener una transformación, hemos de ir a la Escritura. Ella misma puede interpretarse. Ella misma tiene una unidad, como lo hemos resaltado, y ella es muy clara. Así que no necesitamos nosotros herramientas profundas. No necesitamos quizá un intelecto superior para comprenderla, sino que la Biblia está disponible para cualquier persona que desee acercarse. Y el que lea, como resaltaba el pastor Manuel, puede comprender y puede estar apercibido de lo que va a ocurrir en el fin del tiempo. Muy bien, gracias pastor Manuel, gracias pastor David por el tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Y quisiera, pastor David, que nos pudiera despedir en oración en este momento para que todos nuestros amigos, hermanos que han estado acá puedan irse con esa bendición. Podamos orar allí, pastor. Antes de orar, solamente quisiera recordar las últimas palabras cuando Jesús explicó la parábola del sembrador, y él dijo que el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra, ese es el que da fruto. Bendito Padre, amén, que está en el cielo, gracias por este estudio maravilloso, gracias por el ministerio que está haciendo Juan, gracias Señor por tu siervo, el pastor Manuel Ospino, y de manera más importante, Señor, necesitamos comprender tu palabra. Necesitamos tener un corazón humilde, permitir que esa semilla poderosa que Cristo ha revelado y que Cristo trajo pueda entrar en nosotros para que el fruto glorioso del Espíritu pueda ser evidente en nuestras vidas. Ayuda a tu pueblo remanente para que lea, para que entienda y así puedan darse el fruto y la transformación de nuestro carácter. Bendiciones que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, a todos los que estuvieron conectados. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.